Amados hermanos, esta tarde estaremos comenzando el capítulo 17 en nuestro estudio sistemático del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y el sermón de esta tarde, hermanos, es titulado La predicación evangelística de Pablo, parte 1. Estaremos estudiando este sermón en 2 sermones, el día de hoy y la semana, el domingo que viene, primero Dios. Y hoy nos estaremos enfocando, hermanos, más específicamente en los versos 1 al 3, los cuales dicen las siguientes palabras. Por favor, escuchen atentos la santa palabra de Dios. Beloved brothers and sisters, this afternoon we will be starting chapter 17 in our systematic and exegetical study of the book of Acts of the Apostles. And in today's sermon is titled, The Evangelistic Preaching of the Apostle Paul, and this is part 1. We will be studying this passage, verses 1 through 9, in 2 sermons, which is today and next week, God willing. But today we will be focusing more specifically in verses 1 through 3, to 3. Once again, chapter 17 of the book of Acts, which say the following words. Please listen carefully to the holy word of God. Verse 1, verso 1. Now when they had passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica, where there was a synagogue of the Jews. Y Pablo entró según su costumbre, y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explaining and proving that it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead, and saying, This Jesus whom I proclaim to you is the Christ. Amados hermanos, vivimos en una época en la cual desafortunadamente la iglesia moderna, aquellos que se hacen a ellos mismos llamar cristianos, o lo más peor aún evangélicos, no tienen la más remota idea de qué es el evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo. El doctor R.C. Sproul dice que si ponemos algo de fuego para definir el evangelio, aún en algunos pastores, ni ellos mismos pueden definir el evangelio. Mirando la situación desde esta perspectiva, si los pastores maestros, aquellos quienes deberían estar enseñando a las ovejas la palabra de Dios, no saben cuál es la definición del evangelio, amados hermanos, la iglesia al parecer está en graves problemas. Dear brethren, we live in a time in which the modern church, or those who define themselves as Christians, or even worse, those who define themselves as evangelicals, do not have a clear biblical and theological definition of the pure gospel of our Lord Jesus Christ. Dr. R.C. Sproul says that if we put some fire to some pastors to define the gospel, they cannot define the gospel themselves. Now this is pastors. Looking at the situation from this perspective, if the pastors, teachers, those who should be teaching the sheep of Christ, the Word of God, don't even know the definition of the gospel, dear brethren, let me tell you, apparently, the church is in serious trouble. Antes de continuar, debo afirmar que, aunque la parte de la llamada, voy a poner esto entre comillas, iglesia, está en problemas, hermanos, déjenme decirles que la verdadera iglesia de Cristo, los elegidos, aquellos por quienes nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, pueden tener completa confianza al saber que el Señor Jesucristo cuida de ella y la perseverará hasta su segunda venida para llevarla con Él y reinar en gloria, aun cuando haya supuestos problemas en la iglesia. But before continuing with this thought of defining the gospel, I must affirm that although part of the so-called church today is in trouble, I must tell you that the true church of Christ, those elect people of God, those for whom the Lord Jesus Christ has died on the cross, may have complete confidence in knowing that the Lord Jesus Christ cares for His church
and will persevere his church until his second coming to take her with him in reigning glory. Ahora, regresando al tema de la definición del evangelio, muchos de aquellos, una vez más, que se hacen llamar a ellos mismos pastores aún, no pueden definir sin antes buscar en sus teléfonos en Google la definición del evangelio. En la pasada celebración de los 500 años de la Reforma, el doctor y maestro de los ministerios Ligonier, Burk Parsons, apuntaba sobre la definición del evangelio, y esto fue lo que dijo, escuche lo que dijo. Parsons dice: el evangelio es muy simple. Es tan simple que hasta los niños pequeños pueden entenderlo. Parsons continúa y dice las palabras: tenga cuidado con esos hombres, no me importa si están en púlpitos o en túnicas y todas las insignias que el mundo pueda ofrecer, si complican y confunden el evangelio, si hacen que el evangelio sea incomprensible, no están predicando el muy simple evangelio de Jesucristo. Now, returning to the theme of the definition of the gospel, many of those who call themselves pastors in our day cannot define the gospel without looking in Google for the definition of this word. In the last celebration of the 500 years of the Reformation, Doctor and teacher of Ligonier Ministries, Burk Parsons, pointed out about the definition of the gospel, and this is what he said. Listen what he says, quote, "The gospel is very simple. It is so simple that even little children can understand it." He continues, "Beware of those men. I don't care if they're in pulpits or in robes or nor the regalia that the world can offer. If they complicate and confuse the gospel, if they make the gospel incomprehensible, they're not preaching the very simple gospel of Jesus Christ." Close quote. En las páginas del conocido devocional El Pan Nuestro, el famoso misionero a los indios americanos David Brainerd proclamó esta verdad a lo largo de su ministerio. Escuchen lo que dijo. Dice: "Nunca pude predicar más que Jesús y el crucificado. Descubrí que una vez que estas personas se sentían atrapados por el gran significado evangélico del sacrificio de Cristo en nuestro lugar, no tendría que darle muchas instrucciones de saber cómo cambiar su comportamiento." Brainerd continúa y cita a Charles Spurgeon y dice de Spurgeon, dice que cuando yacía en su lecho de muerte, Spurgeon testificó a un amigo y le dijo: "Mi teología se encuentra en 4 pequeñas palabras: Jesús murió por mí." Spurgeon dice: "No digo que esto es todo lo que predicaría si fuera levantado de esta cama de nuevo, pero es más que suficiente para mí para poder morir", dijo Spurgeon. Now, in the pages of a popular devotional called Our Daily Bread, most of us know that one, the famous missionary to the American Indians, David Brainerd, proclaimed the truth of the gospel throughout his ministry. This is what he said. Listen to his words. He says, "I never got away from Jesus and Him crucified in my preaching. I found that once these people were gripped by the great evangelical meaning of Christ's sacrifice on our behalf, I did not have to give them many instructions about changing their behavior." Now he continues and he quotes Charles Spurgeon. And he says that when Spurgeon was on this deathbed, he testified to a friend, and Spurgeon said, "My theology now is found in 4 little words," Spurgeon says. "Jesus died for me." Spurgeon continues and says, "I did not say that this is all that we preach if I were to be raised up again." He says, "But it is more than enough for me to die upon." Y al continuar, hermanos, con nuestro estudio en el día de hoy, en el capítulo 17 del libro de los Hechos, hemos llegado a esta narrativa en el día de hoy, en la continuación del segundo viaje misionero del apóstol Pablo y sus acompañantes, quienes después de salir de la ciudad de Filipo en el capítulo 16,
Aquí en el capítulo 17 llegan a la ciudad de Tesalónica y como hemos visto ya y es su costumbre, los misioneros llegan a este lugar con un solo cometido: predicar el evangelio. As we continue our study today in chapter 17 of the book of Acts, and we arrive to this account today in the continuation of the second missionary journey of the Apostle Paul. Now here in chapter 17, the missionaries come to the city of Thessalonica, and as we already know, they come to this place only with a single purpose and intention: to preach the gospel of Jesus Christ. Y tal y como acabamos de ver en el caso del misionero David Brainerd, el apóstol Pablo, fiel a su costumbre, arriba a la ciudad de Tesalónica a predicar a Cristo y el crucificado. Y me gustaría, hermanos, que prestáramos atención a dos puntos muy importantes que nos ayudarán a entender mejor los hechos sucedidos en la ciudad de Tesalónica y la predicación evangelística de Pablo. El primero de estos dos puntos lo encontramos en los versos 1 y 2, donde Pablo hace mención de la autoridad de su predicación. Y el segundo lo encontramos en el verso 3, donde vemos el desarrollo y método de predicación del evangelio a través de los labios del apóstol Pablo. And as we have seen in the case of David Brainerd, the Apostle Paul, faithful to his custom, upon his arrival to the city of Thessalonica, is about to preach Christ and Him crucified. And I would like us to pay attention to two very important points that will help us to better understand the events that took place in the city of Thessalonica in the evangelistic preaching of the Apostle Paul. The first of these 2 points is found in verses 1 and 2, where Paul makes mention of the authority of his preaching. And the second point is found in verse 3, where we see the development of the method of preaching of the gospel from the lips of the Apostle Paul. Vamos de lleno entonces, hermanos, al texto bíblico en los versos 1 y 2, donde encontramos la autoridad de la predicación de Pablo. Como recordamos por los últimos 4 sermones, las últimas 4 semanas, los misioneros llegaron a Macedonia, a Filipo, la ciudad de Filipo para ser más específico, y ahí en esa ciudad se convirtieron varias personas a Cristo a través de la predicación de Pablo. El último versículo, el verso 40 en el capítulo anterior, nos dice que después de que los misioneros salieron de la cárcel, llegaron a la casa de Lidia, consolaron a los hermanos y se fueron. So let's get right into the biblical text in verses 1 and 2, where we find the authority of Paul's preaching. And as we remember from the last 4 sermons in chapter 16, the missionaries came to Macedonia, to Philippi to be more specific, and as they're preaching the word of God, several people were converted to Christ in this place. In the very last verse of this chapter 16, verse 40, Luke told us that after the missionaries left the prison, they went to the house of Lydia, comforted the brothers, and left. Aquí en el verso 1, capítulo 17, Lucas continúa con esta narrativa del segundo viaje misionero, y el verso 1 dice que los misioneros pasaron por Anfípolis y por Apolonia. Como recordamos, el grupo misionero en este momento está compuesto de 3 personas: Pablo, Silas y Timoteo. Pero al parecer, por la información que leemos en este mismo capítulo 17, Timoteo permaneció en Filipo por algún tiempo, ya que no es mencionado hasta el verso 40 de este mismo capítulo 17. Now here in verse 1, chapter 17, Luke continues this account of the second missionary journey, and in verse 1 he says that the missionaries stopped by Amphipolis and Apollonia. As we recall, the missionary group at this time is made of 3 people: Paul, Silas, and Timothy. But apparently, because of the information we find here in chapter 17, Timothy remained in Philippi for some time. At least this is the information we get out of this chapter 17, because we don't hear of Timothy again until verse 14 of the same chapter. De cualquier forma, hermanos,
Pablo y Silas, quienes habían determinado ir a la ciudad de Tesalónica, emprendieron su camino rumbo al suroeste de Grecia. Y según los eruditos, la ciudad de Amphipolis está situada aproximadamente 33 millas al suroeste de Filipo, y la ciudad de Apolonia también aproximadamente otras 30 millas en el camino conocido una vez más, como dicen los eruditos, como la vía Egnatia. In any case, whether Timothy stayed in Philippi or not, Paul and Silas, who had determined to go to the city of Thessalonica, started their way to the southwest of Greece. And according to the scholars, the city of Amphipolis is located approximately 33 miles from Philippi, and Apollonia also approximately 30 miles southwest of Amphipolis, and the known path, once again, according to scholars, as the Via Egnatia. Como ya has visto, hermanos, ya es una costumbre, Pablo a todo lugar donde visitaba entraba a las sinagogas de los judíos para predicar el evangelio, pero al parecer no había sinagogas en ninguna de estas dos ciudades porque no se detuvieron en ellas. Pero lo más seguro es que los misioneros hayan determinado que su destino sería Tesalónica, y por esta razón decidieron continuar otras 40 millas rumbo a la ciudad de Tesalónica, donde predicarían el evangelio de Jesucristo. Y es aquí mismo en el versículo 1 que Lucas nos informa que los misioneros llegaron a Tesalónica y entraron a la sinagoga de los judíos. As we have already seen, and as it is a custom in the book of Acts, Paul, everywhere he entered or he went in the synagogues of the Jews to preach the gospel. But apparently there were no synagogues in any of these two cities, because they didn't stop in any of these two cities. But the most certain thing that the thing is that the missionaries determined that their destiny will be Thessalonica, and for this reason they decided to continue another 40 miles towards the city of Thessalonica, where they preached the gospel of Jesus Christ. And it is right here in verse 1 that Luke tells us that the missionaries arrived to Thessalonica and entered to the synagogue of the Jews. Como lo mencioné anteriormente, hermanos, Lucas en el verso 2 confirma lo que mencioné anteriormente cuando nos dice en el verso 2 que Pablo entró según su costumbre, vean esas palabras, y por 3 días de reposo discutió con los judíos basándose en las escrituras. Ahora, Lucas nos dice que Pablo entró a las sinagogas y por 3 días de reposo discutió con los judíos. Esta discusión de la que habla Pablo con los judíos duró 3 días de reposo, en otras palabras, 3 sábados diferentes. Now look in verse 2, confirms what I mentioned earlier when I told you, when he tells us in verse 2 that Paul went in, listen to the words, as it was his custom, Luke says in verse 2. And on 3 Sabbath days, he reasoned with them from the scriptures. Now, Luke tells us that Paul entered the synagogues and for 3 Sabbath days he argued with the Jews. Now, this discussion, this argument, this talk with the Jews, as we see in the text, was performed in a lapse of 3 Sabbath days. In other words, 3 different Saturdays. Es importante que sepamos que el hecho que Pablo haya discutido con los judíos solo 3 sábados, hermanos, no significa que solo este tiempo estuvo predicando Pablo en Tesalónica. De hecho, el mismo apóstol Pablo hace referencia a su estancia en la ciudad de Tesalónica en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versos 15 al 16. Escuchen lo que Pablo les dice a los filipenses. Ustedes mismos saben, filipenses, que al comienzo de la predicación del evangelio, después de que partí de Macedonia, él está hablando de toda esta situación de Hechos 17, en ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes. Porque aún a Tesalónica enviaron dádivas de una vez más para mis necesidades. Al leer estas palabras fácilmente podemos darnos cuenta que Pablo y Silas estuvieron más de 3 semanas en la ciudad de Tesalónica. Now, it is important that we know that the fact that Paul discussed
or talk with the Jews only 3 Saturdays does not mean that that's the only time the Apostle Paul preached the gospel in this city. In fact, Paul himself refers to this, that he stayed in this city of Thessalonica in the letter to the Philippians, chapter 4, verses 15 and 16. Listen to what Paul says. Now, keep in mind, he's referring to all of this second missionary journey from Macedonia to Thessalonica, or Philippi to Thessalonica. He says, "And you Philippians yourselves know that in the beginning of the gospel, when I left Macedonia, no church entered into partnership with me in giving me and receiving except only you," he says. "Even in Thessalonica, you sent help for my needs once and again." Now, brothers and sisters, by reading these words, we can easily realize that Paul and Silas spent more time than 3 weeks preaching the gospel in the city of Thessalonica. Pero hay algo muy importante, hermanos, en lo cual quiero llevarlos a que pongan atención en este verso 2. El pasaje sagrado dice que Pablo discutió con los judíos basándose en las escrituras. Estas palabras aquí en el verso 2 demuestran la autoridad de Pablo al presentar sus argumentos. En otras palabras, Pablo discutió, argumentó. En otras palabras, trató de razonar, trató de hacer entender a los hombres que estaban presentes que sus argumentos no eran argumentos personales, no eran argumentos emocionales y mucho menos no eran argumentos experimentales. Los argumentos que el apóstol Pablo presentó en frente de aquellos que estaban reunidos en la sinagoga tenían como fundamento la autoridad de la santa, infalible, inspirada, suficiente e inerrante palabra de Dios. Now there is something very important that which I want you to pay attention to here in verse 2. The sacred passage says that Paul reasoned with them from the scriptures. This is very interesting. These words here in verse 2 demonstrate that Paul's authority in presenting his arguments, preaching the gospel. In other words, Paul discussed and he argued, he reasoned. He tried to make those men who were gathered together to make him understand that his arguments were not personal arguments. His arguments were not emotional arguments. His arguments were not experimental arguments. The arguments that the Apostle Paul presented in front of those who were gathered together in the synagogue were arguments with the foundation of the authority of the holy, infallible, inspired, sufficient, and inerrant Word of God. Estos hombres judíos reunidos en la sinagoga eran personas que estaban familiarizadas con las enseñanzas de Dios, de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Lucas, al informarnos que Pablo discutió o trató de razonar con ellos, implica que hubo algún tipo de conversación, algún tipo de preguntas y respuestas entre las dos partes, judíos y Pablo. En su comentario a este versículo, Juan Calvino fuertemente apunta que Pablo disputó las escrituras. Por lo tanto, escuchen lo que dice Calvino: las pruebas de fe deben provenir solo de la boca de Dios. Esto se aplica también a nosotros. En otras palabras, todo lo que nosotros decimos creer y aseguramos como verdadero debe venir de la boca de Dios. Ninguna experiencia, nada personal, la palabra de Dios. Una vez más, amados hermanos, esta debería ser también nuestra autoridad cuando nosotros presentamos el Evangelio de Jesucristo. La autoridad de la palabra de Dios. La voz de Dios mismo llegando a los oídos de aquellos quienes nos escuchan. Porque debemos estar siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Pero recuerden que siempre debemos hacerlo con mansedumbre y reverencia. Now, these Jewish men gathered together in the synagogue were people that were familiar with the teachings of the Word of God in the Old Testament. They knew them.
They knew the Psalms and the prophets and Moses. They knew all of them. Luke informing us that Paul argued or tried to reason with them implies there was some kind of conversation, some kind of questions and answers between the two people, the Jewish and Paul. Now listen to the words of John Calvin in his commentary to this passage. Calvin says, quote, Paul disputed out of the scriptures. Therefore, the proofs of faith must come from the mouth of God alone. And it is the same for us. Every time we preach Christ in Him crucified, we must repeat the words of the Holy Word of God. It's not my experience. It's not what I've done. It is the Word of God. Beloved brethren, this should be also the authority for us when we present the gospel of Jesus Christ. The authority of the Word of God. The voice of God Himself reaching the ears of those who are listening to us. Because we must always be prepared to present a defense to all who demands us a reason for the hope that is in us. But remember, brothers and sisters, that we always must do this with gentleness and respect. Amados, la proclamación del Evangelio no es contar nuestro testimonio. La proclamación del Evangelio no es compartir nuestra fe. La proclamación del Evangelio no es decirle a las personas que Cristo los ama. La proclamación del Evangelio no es decirle a las personas que Jesús está tocando las puertas y que está esperando que abran sus corazones porque Él es un caballero y no entra donde no es invitado. Amados, nuestra proclamación del Evangelio de Jesucristo debe provenir con la autoridad de las Escrituras solamente y debemos hacerlo como lo hizo Pablo, de una forma racional. El Evangelio no es una experiencia religiosa. El Evangelio no es una experiencia emocional. El Evangelio es el poder de Dios para salvación para todo aquel que en él cree en Jesucristo. Beloved, the proclamation of the gospel is not to tell our testimony. The proclamation of the gospel is not to share our faith. The proclamation of the gospel is not to tell people that Christ loves them. The proclamation of the gospel is not to tell people that Jesus is waiting for them to open the doors of their hearts, because Jesus is a gentleman and He does not enter where He's not invited. That is not the gospel. None of these things is the gospel. Beloved, our proclamation of the gospel of Jesus Christ must come with the authority of the scriptures alone. We must do just as Paul did, in a rational way. The gospel is not a religious experience. The gospel is not an emotional experience. The gospel is the power of God for salvation for everyone who believes in Jesus Christ, the only begotten Son of God. Pero esta presentación y discusión basada en las escrituras de Pablo fue la entrada, por así decirlo, el comienzo del método que Pablo utilizó en su predicación en la sinagoga de los judíos en la ciudad de Tesalónica. Y esto es precisamente lo que encontramos en el verso 3. El verso 3 nos da tres formas específicas en las que Pablo presentó a Jesús como el Mesías. Y la primera parte del método usado por Pablo para presentar el Evangelio lo encontramos en las palabras explicando que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos. Now, this presentation and discussion based on the scriptures of Paul was the entrance, so to speak, the beginning of the method that Paul used in his preaching in the synagogue of the Jews in the city of Thessalonica. And this is precisely what we find in verse 3. In verse 3 we find the technique, the method, the system that Paul used for his preaching.
Verse 3 gives us three specific ways in which Paul presented Christ as the Messiah, Jesus as the Messiah. And the first part of the method used by Paul to present the gospel is found in the words that it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead. El apóstol Pablo, hermanos, está frente a los hombres reunidos en la sinagoga y literalmente abrió el rollo de las escrituras y comenzó a expandir, comenzó a interpretar las escrituras y enseñó que era necesario que Cristo muriera y resucitara. Esto es precisamente lo que está escrito en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versos 13 al 35. En aquella ocasión, dos discípulos de Jesús iban a una aldea llamada Emaús, conversaban entre sí y mientras discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Now the apostle Paul stands before the men gathered in the synagogue and literally opened the scroll of the scriptures and began to expand, began to expound, began to interpret the scriptures and said and taught that it was necessary for Jesus to die and to be resurrected. This is precisely what is written in the Gospel of Luke chapter 24 verses 13 to 35. As we remember, on that occasion, two of his disciples were going to a village named Emmaus. And they were talking with each other. And when they were talking, Jesus himself drew near and started talking with them. Como recordamos en esa historia, los ojos de los discípulos estaban tapados para que no reconocieran a Cristo. Y él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tienen ustedes mientras van caminando? Uno de ellos le respondió a Jesús, ¿tú eres el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? Jesús pregunta, ¿qué cosas? Ellos dijeron, las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios, y que todo el pueblo, y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes, lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Now as we continue in that story in Luke chapter 24, the eyes of the disciples were kept from them to recognize Jesus. And Jesus said to them, what is this conversation that you're holding with each other as you walk? Then one of them said to Jesus, are you the only visitor in Jerusalem who does not know the things that happen here in these days? Jesus says to them, what things? And they said, concerning Jesus of Nazareth, a man who was a prophet, mighty in deed and word before God and all the people, and how our chief priests and rulers delivered him up to be condemned to death and crucified him. Los discípulos de Jesús continúan con la historia y le dicen, pero nosotros esperábamos que Él, el que iba a redimir a Israel, además de todo esto, en el tercer día desde que todas estas cosas acontecieron, y también algunas mujeres de entre nosotros se asombraron, pues cuando fueron a la madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también han visto una aparición de ángeles que decían que Él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros, esto es Pedro y Juan, fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Vean lo que dijo Jesús estas palabras. Jesús respondió y les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Vean lo que hizo Jesús. Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. As we continue in that story, these two disciples of Jesus continued to tell Jesus the story of what happened, and they said, yes, and besides of all this, it is now the third day since these things happened. They continue. Moreover, some women of our company amazed us. They were at the tomb early in the morning, and when they did not find his body, they came back saying that they have even seen a vision of angels who said that he was alive. Some of those who were with us, this is Peter and John,
went to the tomb and found it just as the women had said, but him they did not see. Listen to what Jesus said to them. O foolish ones, and slow of heart to believe all the things that the prophets have spoken. Jesus says, was it not necessary that the Christ should suffer these things and enter into his glory? Listen to these words. And beginning with Moses, all the way to the prophets, he interpreted to them in all the scriptures the things concerning himself. Hermanos, en el camino a Emaús, Jesús les dio a los discípulos un estudio bíblico en el Antiguo Testamento. Les enseñó que en el Antiguo Testamento todos y cada uno de los libros testificaban acerca de él. Amados hermanos, nosotros no tenemos a Cristo entre nosotros para que nos des un estudio en el Antiguo Testamento. Pero tenemos las Escrituras con nosotros, la inspirada palabra de Dios. Y también tenemos al autor de las Escrituras, al Espíritu Santo viviendo en nosotros, ayudándonos, guiándonos, enseñándonos y mostrándonos a Cristo en cada una de las páginas de la Santa Palabra de Dios. Brethren, in this story of Luke chapter 24 on the road to Emmaus, Jesus gave to those two disciples of his an Old Testament Bible study. He taught them that in the whole Testament, each and every book of the Old Testament spoke and testified about him. Dear brethren, we do not have Christ among us to give us a Bible study in the Old Testament today. But we have the scriptures with us, the breathed out word of God. And we also have the author of the scriptures, the Holy Spirit himself living in us, helping us, guiding us, teaching us, and showing us Christ in each one of the pages of the Holy Word of God, Old Testament and New Testament. Segunda parte del método usado por Pablo en la sinagoga de los judíos la encontramos en las palabras presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos. Amados hermanos, esta evidencia presentada por el apóstol Pablo en la sinagoga es lo que es conocido como teología bíblica. El trabajo principal de la teología bíblica es demostrar la revelación progresiva de Dios a través de la historia en las mismas Sagradas Escrituras. Now, the second method used by Paul in the synagogue of the Jews, we find it in the words, proving that it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead in verse 3. Beloved brethren, this evidence presented by the Apostle Paul in the synagogue is what is known to us as biblical theology. The main work of biblical theology is to demonstrate the progressive revelation of God through history in the Holy Scriptures. Para entender mejor esta definición, permítanme citar una historia del libro llamado Trilogía Goldsworthy, del autor Graham Goldsworthy. En esta historia, él describe una obra infantil sobre David y Goliat y cuenta la historia con estas palabras. Escuchen lo que dice. El tipo disfrazado de Goliat había revelado progresivamente una lista de pecados de la infancia, pelando del cartón de su pechera, en una pechera que tenía, un disfraz una por una. Mientras el orador, la persona que estaba narrando la historia, explicaba el tipo de Goliats que todos tenemos que encontrar. Luego apareció el joven David, adornado y produjo su arsenal. Llevaba una honda llamada fe y 5 piedras catalogadas como obediencia, servicio, lectura de la Biblia, oración y comunión. El orador omitió decir qué piedra mató a Goliat al final. Pero debajo de la alegría de la historia había una verdadera sensación de quietud y confesión sobre el tema de cómo se debería aplicar
la historia del Antiguo Testamento a nuestros días. Now, to better understand the definition of biblical theology a little better, which is a little difficult to define, let me quote a story from the book The Goldsworthy Trilogy by the author Graham Goldsworthy. And in this story, a children's play about David and Goliath is described and tells us part of the story with these words. Listen to it. The fellow dressed up as Goliath had progressively revealed a list of childhood sins by peeling a cardboard strips off of his breastplate one by one. As the speaker explained, the kind of Goliaths we all have met. Then strapping young David had appeared on the queue and produced his arsenal. Listen to these words. A sling labeled as faith, and 5 stones listed as obedience, service, Bible reading, prayer, and fellowship. The speaker had omitted to say which stone actually killed Goliath, a matter which caused a little mirth when Ken, this is the writer of the story, discussed the talk with some of his friends. Listen to this. But underneath the mirth was a real sense of uneasiness and confusion over the matter of how such passage of the Old Testament story should be applied to our lives today. Hermanos, como podemos ver, la aplicación de esta historia a la iglesia de nuestro tiempo no es realmente que cada una de las piedras de David signifiquen algo que nosotros podemos usar para derrotar a nuestros Goliaths. Eso no significa ese pasaje de la Biblia. La correcta interpretación, vista con los lentes de la teología bíblica, nos deja ver claramente que la aplicación de la historia de David, que es un tipo de Mesías, preparándonos a nosotros para recibir al Mesías Jesucristo, al Hijo de Dios, obediente hasta la muerte de la cruz, tal como la historia de David. Esa es la aplicación. Brethren, as we can see, the application of this Old Testament story for us today is not really that each of us have stones that mean we should defeat our Goliaths. That's not the application for us in our day. The correct interpretation, seen with the lens of biblical theology, will let us see clearly that the application of David and Goliath's story is that David is a type of Messiah, preparing us, getting us ready to be able to receive the Messiah, Jesus Christ, the Son of God, the obedient Messiah, just like David, obedient to death, and death on the cross. That is the application of that the biblical story. Esta evidencia, hermanos, es la que presentó el apóstol Pablo a los hombres de la sinagoga. Pablo abrió las escrituras y basándose en ellas explicó que era necesario que el Mesías muriera y resucitara. Pablo predicó un sermón expositivo. Expuso, expandió, explicó, demostró y denunció al Mesías Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento habla, apunta y muestra a Cristo. Desde la promesa del Padre en Génesis 3:15, la profecía escrita acerca de Cristo en el Salmo 22, el siervo afligido de Isaías 53, o los beneficios y la muerte del Mesías escritas en Daniel 9, hasta el Hijo justo, el Mesías que habría de aparecer en el templo, lo cual está escrito en Malaquías 3:1. Now the evidence of showing Christ in all the scriptures, as we read in verse 3, is the one of the Apostle Paul presented to the men in the synagogue. Paul opened the scriptures, opened the scroll, and based on the same scriptures, he explained that it was necessary for the Messiah to die and to be resurrected. In other words, Paul preached an expository sermon. He exhibited, he expounded, he explained, he demonstrated, and he evidenced that the Messiah, Jesus Christ, should die and rise again. The whole Old Testament points and shows Christ.
From the promise of the Father in Genesis 3:15 to the prophecy of Christ written in Psalm 22 to the afflicted servant of Isaiah 53 to the benefits of death of the Messiah written in Daniel 9 to the righteous Son, the Messiah who would appear in the temple, which is written in Malachi 3:1. ¿Qué fue lo que explicó Pablo? ¿Qué fue lo que demostró? ¿De qué habló? ¿De quién habló? Esta es precisamente, hermanos, la tercera parte del método que Pablo usó para presentar al Mesías Jesucristo. Esto es claro en las últimas palabras escritas en el verso 3. Este es Jesús a quien yo les anuncio. Él es el Cristo. But what did Paul explain and demonstrated to the men in the synagogue? What did he talk about? What did he say? This is precisely the third part of Paul's method used to present the Messiah Jesus Christ in verse 3. This is clear in the last words of this verse. Paul says, this is Jesus whom I announce to you. He is the Christ. En otras palabras, es como si Pablo estuviera diciendo, abran sus ojos, vean, aquí está escrito en las Escrituras, vean las profecías, vean lo que Dios el Padre ha escrito sobre su Hijo Jesucristo en estas páginas sagradas. Este es aquel quien habría de herir la serpiente en la cabeza. Este es aquel quien el salmista dijo las palabras, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este es aquel de quien habló el profeta Daniel. Este es aquel quien Isaías habló. Aquel fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido y de Dios afligido, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero, Él es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, Él no abrió su boca. In other words, brothers and sisters, it's like if Paul was saying to the men gathered in the synagogue, open your eyes, people. See here in the scripture reading about Christ, look at the prophecies. Look at the prophets. Look at Moses. Look at what the Father has written about His Son, Jesus Christ, in these pages. This is the one who would wound the serpent in the head. This is the same one whom the psalmist said the words, my God, my God, why have you forsaken me? This is the same person about whom the prophet Daniel spoke about. This is the same of whom Isaiah the prophet spoke about. The one who was despised and rejected by men. A man of sorrows and acquainted with grief. As one of whom men hide their faces, as He was despised. And we esteem Him not. Surely He was born our griefs and carried our sorrows. Yet we esteem Him stricken, smitten by God, and afflicted. But He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. Upon Him was the chastisement that brought us peace. And with His wounds we are healed. We all like sheep have gone astray. We all have turned, every single of us, to his own way. And the Lord laid upon Him the iniquity of all of us. He was oppressed. He was afflicted. Yet he not opened His mouth. He never did. Like a lamb that is led to the slaughter, and like a sheep that before his shearers is silent, so He opened not His mouth. El erudito bíblico y teólogo John Gill nos ayuda a entender este pasaje y las palabras del verso 3
Con estas palabras, escuchen lo que dice John Gill. Pablo estableció este asunto en una luz clara y lo hizo claro y manifiesto a partir de las escrituras del Antiguo Testamento que había una necesidad del sufrimiento del Mesías y resucitar de los muertos. O de lo contrario, estas cosas no solo eran necesarias a la causa de los decretos de Dios y las transgresiones del pacto en las que el Hijo de Dios había entrado y en la cuenta de la salvación de su pueblo, pero debido a los tipos, promesas y profecías del Antiguo Testamento, las escrituras que el apóstol abrió y puso delante de ellos y razonó sobre ellas, mostrando la necesidad de estas cosas. The biblical scholar and theologian John Gill help us to understand these passages, verse 3, chapter 17, and his commentary on it. Listen to what he says. John says, Paul set this matter in a clear light and made it plain and manifest from the writings of the Old Testament that there was a necessity of the Messiah's suffering and rising from the dead. He says, or otherwise these scriptures would not have been fulfilled, which have said that it must be, for these things were not only necessary on account of God's decrees and the covenant of transactions of the Son of God that entered into, and on the account of the salvation of his people. He continues, but because of the types, promises, and prophecies of the Old Testament, the scriptures which the apostle opened and set before them and reasoned upon, he says, showing the necessity of all these things. Amados hermanos, tal y como apuntó el teólogo John Gill, había una necesidad de sufrimiento, muerte y resurrección del Mesías. Si esta necesidad y cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento no hubieran llegado a cumplirse, ustedes y yo estaríamos condenados al castigo eterno sin ninguna esperanza de vida eterna. Beloved brethren, as pointed out by John Gill, there was a need, a necessity for the suffering and the death and the resurrection of the Messiah. If this need, if this necessity and fulfillment of the Old Testament promises and prophecies had not come to pass, let me tell you, you and I will be condemned to eternal punishment in hell with no hope of eternal life. Pero el amor de Dios, hermanos, se manifestó que aún siendo nosotros pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Amado Dios, el Dios en su misericordia nos llamó y nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos suyos. Algo que ustedes y yo francamente nunca pudiéramos haber hecho nosotros mismos. Pero en eso consiste precisamente la gracia. Dios nos salvó y esto no fue por algo que nosotros hayamos alcanzado o hecho, fue por la gracia de Dios solamente. Beloved brethren, the love of God showed that even though we are sinners, Jesus Christ died for us. God in his mercy, he called us and he chose us before the foundation of the world so that we could be his. Something that you and I honestly did not deserve. But this is precisely what grace consists of. God saved us, and this by way of his own grace, not because something that you and I did. Déjenme decirles, amados hermanos, que no somos salvos ni siquiera por nuestra fe. Podemos tener fe en elefantes rosas y eso no nos salvaría. Más bien somos salvos por los sufrimientos, condenación, crucifixión, muerte, resurrección y ascensión de aquel que fue obediente hasta la cruz. Amados hermanos, somos salvos por el acto obediente de Jesucristo. Somos salvos por medio de la fe, pero de la fe en aquel que nos redimió y nos compró con su preciosa sangre derramándola en la cruz. Brothers and sisters, I must tell you, we are not saved by their own faith.
We can have faith in pink elephants, and that would not save us. Rather, we are saved by the sufferings, the condemnation, the crucifixion, the death, the resurrection, and the ascension to the Father of the one who was obedient to the cross. Beloved brothers and sisters, we are saved by the obedient act of Jesus Christ on the cross. We are saved, listen to this, we are saved through faith. But faith in Him who redeemed us and bought us with His precious blood by pouring it on the cross. Pero si hay alguien en este lugar, si hay alguien que nos estará viendo en algún lugar a través del internet que no ha rendido sus pies a Cristo, si hay alguien que no ha sido redimido, rescatado del santo juicio de Dios, el Señor Jesucristo ofrece salvación eterna el día de hoy a todos aquellos quienes crean en Él. But if there's someone in this place, if there's someone who will be seeing us somewhere through the internet, who has not surrendered his or her life to Christ, if there is someone who has not been redeemed, rescued from the righteous judgment of God, let me tell you, the Lord Jesus Christ offers eternal salvation today to all of those who believe in Him. Necesito advertirles de las consecuencias de rechazar el Evangelio. Porque cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con Él, entonces Él se sentará en su trono de su gloria y serán reunidas todas las personas y las naciones y los separará unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan a mí, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Pero también dirá a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Dear friend, I need to warn you about the consequences of rejecting the gospel. Because when the Son of Man comes in His glory and all the angels with Him, then He will sit on His glorious throne. Before Him will be gathered all the nations. And He will separate people from one another as a shepherd separates the sheep from the goats. And He will place the sheep on His right hand and the goats on the left hand. And the King will say to those on His right, come, you who are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. And He will say to those on His left, depart from me, you cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. Es por eso que necesito advertirles y necesito decirles que corran a Cristo. Vayan a sus pies, pidan perdón, reciban a Cristo en fe. Arrepiéntanse de sus pecados. Solo Cristo puede salvarnos. Solo Él puede darnos vida eterna. Solo Él puede rescatarnos del castigo eterno en el infierno. Solo Él puede poner paz entre nosotros y el Padre. Solo a través de Él, con su acto obediente en la cruz, puede lavarnos de nuestros pecados. Porque todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Pero déjame decirte que el regalo de Dios es vida y vida eterna en su Hijo Jesucristo, de quien es la gloria, el poder y la honra por todos los siglos. Amén. For this reason, because Jesus Christ is coming back soon to judge the living and the dead, I need to warn you. I need to tell you, please run to Christ. Go to His feet. Receive Christ in faith. Repent of your sins. He's the only one that can save us. He's the only one that can give us eternal life. He's the only one that can rescue us from the eternal punishment of hell. He's the only one that can bring peace between us and the Father. It is only through Him. It is His obedient act on the cross that you and I can be forgiven of our sins. Because the wages of sin is death. But listen to this.
The gift of God is life, in eternal life in His Son Jesus Christ, to whom is the glory, the power, and the honor forever and ever. Amén. Vamos a orar nuestra oración de aplicación, hermanos. Let's pray. Heavenly Father, as we hear your word, as we have heard that your Son Jesus Christ is the only way to you, Father, we come in His name, the mediator between men and you, Father. And I pray, Lord, in the name of Jesus Christ, that the word that we just heard will be sanctified into your people. That your people will remember the word and will be thankful for what you've done for us, for the things that you did for us in the cross. But Father, I also pray that those that don't know you, that would come to you, that you will give them a new heart, a heart that is capable to come to Christ. Father, hear this prayer. Save those who don't know you, Lord. Sanctify those who know you. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesucristo, que seamos como los hermanos de Berea, Señor. Que llevemos la palabra en nuestros corazones y en nuestras mentes y que meditemos en ella constantemente. Santifica a aquellos que son tuyos y salva a aquellos que no son tuyos, Señor. Te ruego todas estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.